por estar delante de mí. Gracias, oh Dios, por manifestarme tu amor, por manifestarme tu bondad. Gracias, Señor, por revestirme de todo tu saber, de tu conocimiento, porque antes te oía, ahora mis ojos te ven, Señor. Por eso levanto mi corazón a ti todos los días en esta mañana, para glorificar tu nombre. Ahora, oh Dios, te doy gracias por mi familia, porque mi familia es una misión posible, Señor. Porque mi familia, oh Dios, va a llegar a tus pies. Te damos gracias y nos quedamos delante de tu presencia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, continuamos entonces viendo este tema de la identificación con Cristo. Ayer hablábamos, decíamos que esa identificación con Cristo es el camino a la gloria de Dios. El pecado es el impedimento que existe para nosotros ver esas manifestaciones de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Porque el pecado siempre nos va a separar del amor de Dios. Lo único que nos puede separar es el pecado. Y no porque nosotros perdamos nuestra vida eterna, sino porque el Espíritu Santo es contestado, apagado, y entonces deja de actuar en nuestra vida. Nosotros por naturaleza, por lo que somos, por nuestra esencia, somos pecadores. Por eso el Señor es justo y fiel para perdonar nuestra iniquidad. Pero debemos de acercar a Él, confiar en Él, hablar con Él, para que usted y yo entonces podamos disfrutar. Necesitamos vivir en santidad para poder ver esas manifestaciones que el Señor tiene. Pero ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Aunque nosotros somos imperfectos, cuando yo me revistro de ese poder de Dios, esa gracia de Dios, cuando yo me sustento en lo que es la palabra de vida, en lo que Dios hace para mí, yo me vuelvo a través de Cristo perfecto. En ese momento, el Señor me capacita para tener dominio propio, para tener santidad, para tener entonces identificación y tener redención. Redimido, comprado. Ya no soy esclavo porque cuando nosotros estamos en el pecado, esclavos del pecado somos. El Señor entonces empieza a ver en mí una necesidad y me ofrece una solución, un mediador. Y como ese mediador es el Señor Jesús, por su divinidad, está en mí, ya usted y yo lo aceptamos, nosotros ya entramos a su mesa, porque Él tocó nuestra puerta, se sentó con nosotros, nos compartió de su cuerpo, que es el pan, nos dio de su sangre, que es el vino, y nos hizo entonces ahora merecedores de esa gracia de Dios, pero no porque lo merezcamos nosotros. No, nosotros no merecíamos ese perdón. Nosotros no merecíamos disfrutar del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero Él lo hizo voluntariamente, pero Él entonces nos lo da como un acto de amor. Algo que es completamente divino. El Señor sabía que éramos merecedores, pero a la gracia de Dios no entran los que lo merecen. Ya no sería gracia. A la presencia de Dios entran los que aceptan el llamado. No es por su fuerza, no son por nuestras obras. No. A la presencia de Dios entran solamente aquellos
que han decidido aceptar al mediador, aceptar ese abogado. Él fue el único capaz de reconciliar al ser humano con Dios. Él fue el puente para que pudiéramos tener ese acceso directo. Había una cima, una separación. Dios, o más bien para llegar a Dios era imposible a través de nosotros, de nuestras obras. Recuerde que con Israel el Señor les entregó unas leyes, unos mandamientos. Los levitas presentaban unos holocaustos de sacrificio por expiación del pecado. Pero eso era pasajero. Solamente había redención por un año, o expiación por un año más bien. Porque no se calmaba la ira completamente de Dios. Pero viene un sumo sacerdote de la línea de Melquisedec, un sumo sacerdote que presentó un sacrificio una sola vez y para siempre, que era Cristo. Y ese sacerdote entonces hace un sacrificio, pero él mismo es el cordero. Él mismo entonces hace el acto sacrificial y pone al hombre en paz con Dios. La ira santa de Dios es calmada, ya no nos mira con el enojo, sino que nos mira con misericordia. Por eso Lamentaciones 3:23 dice que las misericordias de Dios son hechas nuevas todas las mañanas. Porque Cristo está en medio de nosotros. Todos los días que usted y yo vamos a esa presencia de Dios, el Señor nos ve con complacencia. Recuerde lo que dice el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Este es el hijo en el cual yo tengo complacencia. ¿Pero por qué tenemos complacencia a Dios? Porque su Hijo, Jesucristo, mora en mí. Porque su Hijo entonces está en mi corazón. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Gálatas 2:20. ¿Cómo entonces empiezo a vivir y a experimentar esa identidad con Cristo? ¿Cómo lo hago? A través de su sacrificio en la cruz. Por eso todo fue consumado. El Señor dijo, y todo fue consumado. Ya todo fue hecho, ya no hay más sacrificios por el hombre. Ya no puede haber otro sacrificio por la redención. Yo ya lo hice. Así que usted y yo lo que tenemos que empezar a disfrutar es el beneficio del sacrificio que Cristo realizó. Ya no podemos estar esperando otro sacrificio. No. Yo ahora tengo que experimentar es que una nueva vida en Cristo. Por eso hay algo tan especial. Y cuando Cristo me habla, o más bien el apóstol Pablo habla en 2 Corintios, el Señor me da y me da ese aliento de decirme usted ya es una nueva criatura. Usted ya no es ese viejo hombre. Usted ya no es ese hombre que viene lisiado de las costumbres pasajeras. Recuerde que nuestra naturaleza está lisiada
por costumbres, por filosofías y por tradiciones. Entonces, su mente, su corazón y su vida anteriormente traía tradiciones. Y muchos entonces, entre comillas, decíamos que buscábamos a Dios por una tradición, no porque me naciera, no porque yo lo había decidido, no porque fuera lo que me gustara. No, era una tradición, con unas filosofías huecas, algo que no llenaba, y con las costumbres del mundo, como muchos, el que peca y reza empata, porque vivíamos en estas tres situaciones: tradiciones, filosofía y costumbres. Y al vivir en ellas tres, no avanzábamos a la plenitud del Señor. Yo no puedo ir a otro mediador. Ya Cristo, mi mediador, fue a la cruz. Entonces, Él camina conmigo. Él me lleva a ese lugar especial. Él me presenta entonces como ese hijo ante Dios, porque Él es mi abogado, pero también es mi intercesor. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Pero por qué? Porque ya usted tiene un mediador, Cristo Jesús. Porque usted está viviendo ahora una plenitud de su gozo. Por eso nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra vida ya no puede seguir igual. Debemos de cambiar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras filosofías. Ya no podemos estar viciados al viejo hombre, a la vieja naturaleza. No podemos estar en una línea horizontal recta donde recibimos a Cristo pero permanecemos en el deleite del pecado, gozándonos de la inequidad. Porque si yo amo el pecado, no puedo amar a Dios. Si yo disfruto del pecado, no puedo disfrutar de Dios. Sería necio. Y cuando yo no estoy entonces en esa presencia de Dios todos los días, cuando su guía escritural, su palabra, no es la que me abre los caminos, entonces, ¿cuál es mi sendero para caminar? Recuérdelo. De pronto usted lo ha escuchado 1000 veces, pero la guía escritural debe ser para usted esencial en su vida. Lo primero, no tome decisiones si la palabra de Dios no se lo da. No le da la promesa, no le abre el camino y no le da la seguridad. No seamos como aquellos necios que solamente preguntan a Dios después de tomar decisiones. No. El Señor le dio libre albedrío, toma decisiones. Pero dice la Biblia que es del hombre hacer planes, pero es del Señor conseguirlos. Yo puedo tener muchos planes, pero solamente es de Dios que esos se cumplan. ¿Cuándo se van a cumplir?
cuando Dios me guía a través de su palabra. Siempre llegamos al mismo lugar. Y es que necesitamos la guía de su palabra. Que en su cartera, que en su maletín, en su bolso, pueda faltarle de todo menos la guía escritural, una Biblia. Que usted siempre lleve, dice la palabra de Dios, dice en Efesios, en la armadura de Dios, la espada es la palabra de Dios. En la antigüedad, la espada era el arma mortal. Era con que los hombres entonces mostraban su valía, una espada, y la sabían manejar. ¿Sí? Hoy usted, a través de la Biblia, a través de su palabra, va a ser ese hombre que la sepa manejar, que sepa ser instruido en ella, gozado de todo lo que ella le dice. Entonces, como Cristo abrió ese camino, ha restaurado esa relación entre Dios y el hombre, hoy tenemos plena certidumbre de lo que es su palabra en nosotros, de lo que nos hacíamos y de lo que vivimos. Ya Cristo abrió la puerta, pero a través de su palabra nos mantenemos. A través de su palabra, entonces nos deleitamos. A través de su palabra, entonces nos gozamos. Miren lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 4. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Esa es la promesa del Señor cuando nosotros entonces permitimos que el Señor nos pastoree, cuando permitimos que el Señor sacie nuestra alma, cuando entonces Él levanta nuestros huesos, cuando entonces el Señor nos pone como huerto de riego. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora? Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Tengo que aprender a oír a Dios. Tengo que aprender a caminar para Dios. Necesito aprender entonces las misericordias firmes del Señor. Nosotros no somos ajenos a nuestro Dios. El Salmo 34:5 dice: y los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando usted y yo miramos a nuestro Señor, cuando ponemos nuestra mirada en Él, fuimos iluminados. ¿No ha visto que uno entra a una casa de noche y está en oscuro y usted prende la luz y como que cambia todo en el momento? Una nueva apariencia. Usted y yo tenemos una nueva apariencia en Dios. Así que familia, identificados con Cristo, sabiendo que Él es nuestro mediador y que hoy nos lleva a escuchar su palabra. Vamos entonces a orar en esta mañana. Amado Dios y Señor, te doy gracias, porque tú como mediador me has permitido una nueva vida, gozarme en ti, Señor. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque tú dices que
regalar de mí como muerto, que saciarás mi alma, Señor, en tiempo de sequedad. Y yo sé, Señor, que tú eres mi manantial en el desierto, mi oasis, Señor, en tiempo de calor, porque he confiado en ti y porque mi alma espera en ti. Por eso te doy gracias. Y te pido, Señor, que sigas instruyendo mi vida cada mañana. Que sigas, Señor, enseñándome las verdades de tu nombre. Señor, me quedo en tu dulce presencia y que los cielos sean abiertos para nosotros y derrames bendición hasta que sobreabundes en este día. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Recuerden que hoy es nuestro ministerio por una vida juntos. Nos vemos a las 7 de la noche presencial Yo Toco, el resto de la ciudad es virtual. Chao, un abrazo, les amamos mucho.